Horacio Ceballos, que acumulado al tiempo de su vocero va a hacer uso de la palabra por 8 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para los colegas, un saludo para el Premier y a todos sus ministros y a todas las personas que nos acompañan. Señor Premier, estamos aproximadamente 3 décadas de la aplicación de un modelo económico neoliberal extractivista. Un modelo que lo único que nos ha llevado es a tener 44% de anemia, una corrupción exagerada, quizá una de las más grandes conocidas en la historia de nuestra República. Se han camuflado los datos y realmente la pobreza es mucho más grave de la que consideramos. Y hay una gran desigualdad social. Yo lo que veo, señor Premier, y escúcheme con atención, es que hay una continuidad muy larga, tanto en este periodo, tanto en la presentación que está haciendo ahora. Quiero leerle algo de este sabio alemán y judío, Albert Einstein. Es una locura hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es una locura seguir insistiendo en el mismo modelo que está empobreciendo a nuestro pueblo y que está beneficiando a una pequeña casta de nuestro país. Es una locura continuar en un modelo que lo único que ha hecho es postergar, incrementar la brecha social, las diferencias económicas entre nuestro pueblo y una cúpula que se lleva todo. Y seguimos haciendo lo mismo. Ojalá que sepan escuchar a este sabio hombre. Y el Perú no es un país pobre, todos lo sabemos, es un país empobrecido. Y es un país empobrecido por 3 razones fundamentales. Porque tenemos un Estado que no conoce lo que está gobernando. Y no lo digo yo, lo dice Basadre. Es un Estado, dice, miope en el conocimiento del país. Y eso está pasando. Si nosotros vemos el gabinete, hay varios que no tienen la experiencia para poder estar en el lugar en el que están. Y nos preocupa mucho. Además de ello, desigualdad. Un país que permanentemente ha estado abocado a abrir desigualdades. Y en tercer lugar, una corrupción histórica que en estos años es mucho más grande. Todos queremos un país próspero, un país desarrollado. Tenemos miradas distintas y creo que hay que gobernar, señor Premier, buscando las coincidencias y no las diferencias. Quiero referirme básicamente al tema agrario, por varias razones. En primer lugar, nos han hecho creer muchos amigos de la prensa que la estrella del crecimiento en el país son los latifundios, que gracias a ellos la economía ha crecido y tenemos un ministerio y la presidencia del señor Martín Vizcarra que nos dice que tenemos que llegar a 10.000 millones en agroexportación, pero nadie dice que tenemos que mejorar la calidad de la mayoría de los agricultores, de su producción, mejorar sus condiciones de vida. Solamente estamos pensando en un grupito, nuevamente. Son cosas que tienen que cambiar. Pero además de ello, lo curioso es que esta estrella del crecimiento deja de pagar 2.800 millones de soles en exoneraciones. Paga el IGB, una partecita, no paga el impuesto a la renta de igual manera. Nosotros tenemos que pagar el forado fiscal que causa la seguridad social. Y como ya lo dijo otro congresista, en realidad es un sistema de semiesclavitud. Quisiera que vayan a ver cómo están trabajando. Desde Lima, sin moverse de su sitio, no van a entender lo que está pasando en las grandes empresas agroindustriales. Es un sistema semiesclavista que erróneamente quieren transportarlo a la selva. Si en la costa ocurre eso, señor Premier, imagínese en nuestra Amazonía, a la Amazonía que usted tanto énfasis le ha hecho. Cuidado, estamos jugando a seguir destruyendo el país. Y además, recuerden ustedes que aquí se ejerce con este modelo de latifundios que tienen todos los beneficios, se ejerce un problema muy serio, competencia desleal. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los encargados del TLC de Estados Unidos, del TLC de la Unión Europea. ¿Se va a ampliar este modelo en las 200.000 hectáreas que se piensan abrir? Ojalá que no repitamos esos errores que nos llevan a la locura. La agricultura, vengo de una reunión que tuvimos esta mañana inaugurando
con las juntas de usuarios. La mayor parte de las juntas de usuarios se están reagrupando en una nueva Junta Nacional de Usuarios, a la que el ministerio le han pedido, por favor, ministro, reconózcanos, y el ministerio ha dicho, no tengo la competencia legal para ello. Graso error. Y encima no mandan ni un emisario a la mayoría de las juntas reunidas tratando de resolver el problema de una ley, la ley Zamudio, una ley hecha entre gallos y medianoche. Y no han mandado a ningún emisario del ministerio. ¿Por qué? Porque no está reconocida. Discúlpenme, si allí están los agricultores, ¿cómo es posible que no estén nuestra ministra de Agricultura sentada con ellos allí, o haya comprometido el día de mañana que continúe esta reunión para poder participar y poder resolver el problema que tienen ellos? Que es el problema de nosotros, que es el problema de nuestra alimentación. ¿Y qué nos dicen ellos? ¿Qué nos dicen los agricultores? Nos dicen que el Ministerio de Agricultura no sirve. ¿Y por qué no sirve? Coincido con ellos. Porque es un ministerio que no está pensando en el agricultor. Tiene una idea, 10.000 millones en agroexportaciones, pero planifica la agricultura como lo hacen otros países para poder, por cuotas territoriales, definir la producción y que no tengamos problemas de hambre en nuestro país, o además de ello planificar para la exportación, o planificar para que no exista la sobreproducción de arroz y de otros productos año a año. No planifica. Y si esa planificación se hiciera, el riesgo bajaría. Miren el Banco Francés Agrícola, o en Estados Unidos, o en Chile, o en Argentina, para no ir muy lejos, o en Colombia. Eso hacen los estados. Dan asistencia técnica. Aquí no se da asistencia técnica. Se tiene unas agencias como Sierra Exportadora, Agropróspero, Agro no sé cuántos, que finalmente lo único que hacen es malgastar los recursos y engañar. 360 cochas leí por ahí. ¿Saben que lo que están haciendo no son cochas para la siembra y cosecha de agua? Están haciendo reservorios, equivocando la idea. ¿Por qué no tienen los técnicos adecuados? Y además están planificadas en hacerse en un lugar y se desplazan a otro sitio maravillosamente por obra y gracia de un factor de corrupción. Hay problemas muy serios en la agricultura. Yo propongo, señora ministra, por intermedio del Premier y por intermedio de la Presidencia, piensen en la planificación de la agricultura. Piensen en la asistencia técnica y la extensión agraria para poder resolver el problema de la agricultura. Piensen que esos 2.800 millones que dejan de pagar y que se van al bolsillo de unos cuantos, de 14 propietarios, tienen que entrar a hacer crecer nuestra producción, para que tengamos una visión no chata, pensando solamente en un poco de divisas, sino pensando en el desarrollo de nuestro pueblo y pensando que podemos ser una despensa alimentaria del mundo. Miren, una mirada más grande, más abierta, más global, como quizá les gusta a ustedes. Vean ustedes, se pueden hacer cosas. Y nadie en otros países duda de esto. Y aquí en el Perú, no. Un estado lejano nuevamente, un país que no conoce a quién gobierna, ¿no? Y mediado por una serie de procesos de corrupción. Para terminar, en Arequipa, un proyecto muy esperado, el proyecto Majes Iguas 2, es un proyecto que está rodeado de corrupción, con una empresa que hace 2 años no ha hecho el cierre financiero y no ha comprometido 268 millones de dólares que tenía que haber puesto sobre la mesa. ¿Quiénes son sus cómplices? El gobierno regional, por no hacer cumplir las leyes, pero el MEF también, el Ministerio de Agricultura también, Proinversión también, y es corrupción directa. Y ahora le vamos a entregar 104 millones de dólares, escuchen colegas, 104 millones de dólares adicionales. ¿Para qué? Para que aumenten el agua en 800 litros por segundo. ¿Dónde se ha visto? El agua más cara del mundo. Revisen el proyecto Majes Iguas 2. En realidad no se trata de destrabar. A quien hay que destrabar es al concesionario que ganó el proceso, y hay que exigirle que ponga el monto y luego resolvamos los demás problemas. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Lo que sí me preocupa del mensaje en torno a la agricultura es que esa mirada, discúlpenme, esa mirada tan reducida de pensar que los agricultores del Perú tienen que recibir migajas y simplemente asistencialismo. ¿Y por qué le digo? 300 cochas, lo había mencionado. Asistencialismo, ¿por qué razón? Van a atender, dicen, a 101.000 agricultores y al 2021 a 350.000 agricultores. ¿Saben cuánto es eso? 0.14% de los agricultores.
0.014. Nada. Entonces, ¿qué hay que darles dádivas un poquito a cada uno para que sobrevivan? Como me dijo alguna vez un ministro, no, para que no se mueran de hambre hay que darles algo. Felizmente no está sentado aquí. Van a sembrar 600,000 hectáreas de pastos y piensan llegar al 2021. ¿Saben a cuánto van a llegar de pastos? Para que concluya, por favor. Al 0.02% de los pastos naturales. ¿De qué estamos hablando? Mientras las grandes empresas agroindustriales no pagan lo que tienen que pagar y un montón de exoneraciones tributarias en otros rubros, ¿a qué estamos jugando? En agricultura creo que estamos que pensar mucho, señor Premier. Por favor, piense mucho y ojalá podamos resolver el problema y mínimamente escuche y busque las coincidencias, no solamente nuestras, sino también las que ocurren en otros países. Gracias, presidente. Se encuentran en las galerías del hemiciclo de sesiones el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Tiene la palabra el congresista Sergio Dávila. Sí, presidente, muy buenas tardes. Saludar al Premier y saludar a cada uno de sus ministros. Presidente, hemos escuchado durante esta presentación y esta mañana a cada uno de los colegas congresistas participar y reclamar cada una de las posiciones en los diferentes aspectos. Cada uno de los congresistas viene de una región, presidente, y si bien es cierto, hay diferentes debilidades, pero nosotros aquí estamos para poder construir. Y para poder construir y quedar en este quinquenio como el Congreso que apoyó al gran desarrollo del país. Lamentablemente, hasta ahora, el Congreso tiene un nivel de desaprobación que todos lo sabemos, y eso creo que tenemos que revertir, tenemos que cambiar, presidente. Hoy día le ha tocado dirigir a usted este Congreso, por lo tanto, estamos recibiendo la visita para el voto de confianza de nuestro Premier Salvador del Solar, una persona convocante, una persona dialogante que ha demostrado realmente invitar a las bancadas a conocer de cerca su problemática y hoy día ha venido a poder darnos a conocer su plan de trabajo para poder luchar contra lo que es la reactivación económica y superar también la parte de conflictividad. Sabemos que nuestro presidente Martín Vizcarra, de alguna manera, ha cumplido con la parte de reformas políticas y judiciales, que eso se culminó prácticamente, presidente, en diciembre con el referéndum, y que queda en nosotros la gran responsabilidad de poder aprobar esas reformas. Y desde aquí, desde este Congreso, nosotros tenemos que comprometernos para eso. Pero si bien es cierto, también tenemos que poner el hombro para sacar adelante y luchar por ese gran país, porque si nosotros ofrecemos únicamente conflictos desde aquí del Congreso de la República, lamentablemente vamos a tener que superar eso. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en todo el país. Todos hablan de reconstrucción, todos hablan de educación, de salud, de conflictos en la parte minera. Si bien es cierto, hemos escuchado diferentes propuestas de los diferentes congresistas, presidente, pero yo creo que si nosotros no ponemos el hombro, nosotros no contribuimos como parte del país, como parte de cada una de la región, lamentablemente no vamos a poder superar estos impases. He escuchado al vocero de Fuerza Popular cuando inició justamente el debate de los congresistas, de alguna manera llamar a la reflexión, de alguna manera comprometerse para trabajar de la mano con el Ejecutivo, para trabajar de la mano el Legislativo con el Ejecutivo, presidente. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, hacer un quiebre del trabajo que hemos venido haciendo durante estos 2 años y 3 meses aproximadamente, y trabajar de la mano por el país, por la agenda país, por la reactivación. Tiempo adicional. Por la reactivación de la economía, presidente, que en este momento creo yo que es más necesaria que nada, por la generación de puestos de trabajo. Hemos escuchado al congresista Horacio Ceballos hablar del gran proyecto Majes Iguas 2. Estamos trabajando, estamos luchando de la mano para poder saber y analizar y sacarlo adelante. 650 millones de soles que van a ser invertidos en la región.
Asimismo, presidente, yo creo que la reconstrucción es una tarea de todos, un trabajo conjunto. Hemos visto en vivienda, por ejemplo, 12.000 viviendas en el 2018 que se han reconstruido y se van a entregar 25.000 viviendas este año. Y tenemos un congresista que ahora es ministro, que lo tenemos al frente, el famoso, disculpe ministro, Techito. Correcto, y estamos ahí, tenemos que apoyar para eso, porque esas viviendas son para la gente humilde, para la gente que realmente necesitó y necesita esa vivienda, presidente. Por lo tanto, creemos que en este momento el tema de reconstrucción es muy importante. Tenemos muchos miles de millones todavía sin invertir, presidente, pero con el apoyo de cada uno de los sectores, por ejemplo en el sector agricultura, presidente, tenemos la ministra acá, a la cual tenemos que apoyar para sacar adelante. Tenemos un conflicto en cuanto a la comercialización del arroz, por ejemplo, en la selva, en el norte y en el sur. Acaba de estar la ministra en Camaná, escuchando la necesidad, el clamor de los agricultores. Necesitamos mejorar la franja de precio, necesitamos tener líneas de comercialización, necesitamos hacer compras. Para que concluya, por favor. Necesitamos hacer compras corporativas, presidente. Por lo tanto, necesitamos el seguro agropecuario o agrario. Yo creo que todo esto tenemos que empujar todos. En el sector minería, creo que también es importante. El ministro está con nosotros escuchando el clamor de cada uno de los congresistas para reducir estos conflictos sociales que tanto daño hacen al país. Presidente, la gran minería de alguna manera es importante porque nos provee de los recursos para el canon minero, pero la pequeña minería también hay que atenderla, hay que atender la formalización de esa pequeña minería. Para que concluya. Gracias, presidente. Trabajando de la mano, cada uno de los sectores, cada uno de los ministros que están aquí, desde el ministro de Economía, del ministro de Justicia, del ministro del Interior, de Defensa, todos somos importantes, presidente. El país cuenta con muchas potencialidades. En agricultura, en minería, en pesca, en turismo, tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es un mapeo de todas las regiones y saber utilizar. Acá tenemos a todos los congresistas, cada congresista nos tendrá que decir cuál es su potencialidad en cada región, hacer un FODA del país para poder utilizar esos pisos ecológicos y sacar adelante Gracias. Congresista, tiene la palabra la congresista Rebeca Cruz por un tiempo de 3 minutos. Presidente, me pide una interrupción el congresista Ceballos. Congresista Horacio Ceballos. ¿Un minuto? Y otro minuto para el congresista Narváez. Gracias, colega. Gracias, presidente. Bueno, no todos los ministros tienen la misma condición. Hay una ministra de la que han hablado muy bien los médicos, la ministra Tomás. Señora ministra, por su intermedio, presidente, señor premier, hay que declarar en emergencia todos los sistemas ginecológicos, todos los sistemas maternos infantiles. Están en grave peligro el nacimiento de nuestros hijos. Por favor, ministra, creo que esto es muy, muy importante. Señor premier, sería importante un shock de inversiones para el sector salud. Que sea para el próximo presupuesto, ojalá o antes, porque en realidad hay que cambiar muchos equipos. En mi región hay un hospital que tiene 3 autoclaves, y cuando han ido a visitarla, han hecho funcionar a 2, pero ninguna funciona desde septiembre. No existen ecógrafos, y así es un tema permanente. Me han hablado muy bien porque dicen que conoce de salud y conoce la problemática, y ojalá podamos hacerlo. Y algo que conversé con ella personalmente, el tema de los medicamentos, que no se caigan las licitaciones para no... Segunda interrupción, congresista Narváez. Gracias, presidente. Muy brevemente, solamente quería resaltar la presencia del alcalde de Huaraz, toda vez de que es el hermano de un gran alcalde que tuvimos en Huaraz, Lombardo Mautino, que falleció en un accidente de tránsito, y quería resaltar su presencia, presidenta. Gracias, nada más. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Rebeca Cruz. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al premier, a los ministros de Estado y a mis colegas. El premier nos invita a que juntos definamos una agenda de Estado para reconstruir la confianza que los peruanos y peruanas han perdido a través de las instituciones públicas y nos convoca y hace un llamado para que pensemos qué país queremos dejar a los jóvenes.
Desde Alianza para el Progreso, Premier, queremos un país sin anemia. Pero ¿cómo luchar contra la anemia si no tenemos agua potable? Si, por ejemplo, en Tumbes compramos agua del Ecuador, ¿cómo vamos a luchar la anemia, Premier? Así como también nos ha hablado de la agricultura, ¿cómo pensar en el desarrollo de la agricultura? Si en estos momentos nuestros hermanos agricultores no reciben ni un sol del seguro agrario, ¿cómo pensar en la agricultura? Y eso quiero que usted lo tome en cuenta. He visitado y he estado en contacto con la población en los diferentes departamentos. Recogiendo el pedido del ciudadano, he canalizado los pedidos en los diferentes ministerios donde hemos sido atendidos, y lo digo por intermedio suyo, presidente, al Premier. Le voy a dar un ejemplo de un ministerio, del Ministerio de Transporte, con el señor Edmer Trujillo. He podido notar un total desinterés en este ministerio por los graves problemas que hay en esta cartera. El actual ministro de Transportes, personalmente en Amazonas, en julio del 2018, se comprometió a tomar acciones inmediatas para mejorar la pésima situación de la carretera que conecta las ciudades de Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas. Sin embargo, Premier, he estado hace un mes, hasta ahora están esas carreteras en condiciones pésimas. Por otro lado, en la región Apurímac y Cusco, el Ministerio de Transportes, muy rápido y con mucha celeridad, declaró como vía nacional el corredor vial minero. Así me gustaría que también declare en emergencia, declare como vía nacional el túnel de la Verónica, que nosotros los convencianos lo venimos pidiendo hace tiempo. En esta resolución lleva la firma del señor Edmer Trujillo, y hoy se ha producido este conflicto social. Quiero expresar, por intermedio suyo, presidente, al pueblo de Fuerabamba, a mis hermanos de Yavi y a las comunidades del Cusco y Apurímac, que se han sentido engañadas hasta la fecha. Ellos se sienten engañadas por el actual presidente, Martín Vizcarra, porque él encabezó un diálogo con estas comunidades de 2017, donde se establecieron acuerdos y compromisos. ¿Cuánto se ha avanzado? Pregunto por intermedio suyo, presidente, al Premier, hasta la fecha. Por el entonces, el ministro Vizcarra Cornejo, como ministro de Transportes, y ahora el actual ministro de Transportes, cuando explotó este conflicto, señaló que tiene 300 a 350 millones de soles para pagar a las comunidades. ¿Así está funcionando el gobierno? Quiero preguntar por intermedio suyo, presidente, al ministro de Transportes, si esa cantidad presupuestada está para el año 2019. Los comuneros se sienten engañados, presidente, al Premier, porque el entonces ministro de Transporte, Martín Vizcarra, en noviembre del 2016, señaló lo siguiente, y lo voy a leer textualmente: si vamos a construir como Estado una vía asfaltada en esas comunidades, el principal usuario es la mina, Las Bambas. Entonces, el principal aportante para esa construcción debe ser la minera. Es lo que dijo en ese entonces el ministro de Transportes. Y esto no es el único problema en el sector transporte, según información del Ministerio de Transporte. Es lamentable la tragedia que ha pasado en este terminal Fiori, que dejó 17 muertos, y en el portal de autorizaciones del transporte terrestre del Ministerio de Transporte se puede verificar que la empresa Inversiones AGI cuenta con autorización vigente hasta el 2026 y con el permiso de 13 unidades en la que se incluye el bus siniestrado. Presidente, al señor ministro de Transporte. Para que concluya, por favor. Tiene mucho que explicar a la representación nacional la información que circula. Hoy es sobre la habilitación técnica que el Ministerio de Transportes hizo al terminal Fiori en julio del 2018. A pesar de no ofrecer las mínimas garantías de seguridad, con todo esto el Premier nos solicita una cuestión de confianza para un ministro
con serios cuestionamientos en su sector. Presidente, por su intermedio al Premier del Solar, que fue exministro de Cultura, quien habla, el pasado 30 de enero presenté una moción de interpelación multipartidaria contra el exministro Roger Valencia. Para que pueda concluir, por favor. Ante el cambio del equipo ministerial. Sin embargo, manifestar a través de la presidencia que la nueva ministra de Cultura tiene aún un tema pendiente que resolver. Debería ser el seguimiento constante de los responsables administrativos, civiles y penales por la destrucción del patrimonio del Centro Histórico del Cusco. Lo que exijo al jefe del gabinete ministerial y a la ministra de Cultura es la defensa del patrimonio cultural e histórico del Cusco. Sí, por favor, le hemos dado el doble de tiempo para que concluya. Para el resarcimiento por los daños generados en la construcción del Hotel Sheraton en el Cusco. El Premier manifiesta que se va a incrementar el número de turistas en Machu Picchu. Por intermedio suyo, presidente, al Premier, existe en estos momentos una insatisfacción de los turistas que están visitando, tanto nacionales como internacionales. Tenemos el problema de la concesión de una empresa que hace 20 años está explotando y nos está dando un mal servicio a nosotros los cusqueños y a los peruanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Le correspondía hacer uso de la palabra a la congresista León o al congresista Rodríguez? En todo caso, vamos a posponer su participación. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde.